¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Qué gusto verlos de nuevo, que puedan acompañarnos. En esos tiempos son muy difíciles y es muy fácil que nosotros podamos perder la cabeza meditando en las cosas que están pasando, con la incertidumbre, el miedo, los temores. Pero yo los invito a que escuchemos lo que dice la palabra de Dios. El asombro mayor que nosotros debemos tener es por el amor que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor así, en Romanos 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en esta mañana, si tú estás preocupado por las cosas, por la incertidumbre que hay a nivel social, por la pandemia, yo te invito a que levantes tus ojos y mira al cielo. Ve el amor que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Así que en esta mañana vamos a entonar este canto, vamos a hacer una oración primero y piensa en la letra de este canto que habla precisamente del asombro que nosotros tenemos que tener acerca del amor de Dios. No hay nada mayor. Si hay algo real, si hay algo eterno en esta vida, es el amor de Cristo por ti y por mí. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar juntos, Padre. Gracias, Señor, te pido por cada una de las personas que están escuchándonos, Señor, te pido que los toques. Tú conoces los corazones, Señor, trae respuesta a las peticiones también, Padre. Que podamos nosotros tener una confianza plena en tu amor, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Y esta es nuestra gran esperanza, Padre, que tú estás en control de todo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asombro de tu gran bondad, la hermosura de tu amor, que tú me has perdonado y traído hasta aquí, asombrado ante tu santidad. Ahora veo al Salvador, pacto de amor. Solo quiero servirte, a tu nombre dar honor. Y aun cuando te vayas, tú siempre has sido fiel. Me glorío en mi debilidad para ver tu gran poder, y quiero vivir en la cruz, vivir y por siempre proclamar el asombro de tu gran
este santo lugar, y el brillo de tus ojos demanda adoración. El único gran Salvador, las puertas del cielo abrió. Podemos entrar libres de pecar, con su sangre en la cruz, el asombro de tu gran bondad, la dulzura de tu amor, que tú me has perdonado hasta aquí, asombrado de tu santidad, que sin pecar hizo al morir, pacto de amor, que sin pecar hizo al morir, pacto de amor, que sin pecar hizo al morir, un pacto de amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Si dejamos este lugar, Pastor Esteban. Buenas tardes a todos. Qué bueno que estamos reunidos otro domingo más en este tiempo tan especial que nos está tocando vivir, y es un gusto el poder estar entrando a sus hogares desde este lugar. Estamos transmitiendo en vivo desde la Iglesia Fuente de Vida, y es el programa Fuente de Vida, y que podamos revisar algo que Dios tiene para nosotros. Hemos escuchado en estos tiempos todo tipo de noticias, hemos escuchado todo tipo de cosas que se hablan, hemos estado atendiendo diferentes voces, diferentes caminos. Por ejemplo, hace algunos días me mandaron una receta para poder contrarrestar las enfermedades que ahora se están dando, y decían come mucho ajo, otros decían come mucha cebolla, otros decían, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es hacer gárgaras con cal, otros decían tienes que usar mucho el bicarbonato de sodio. Bueno, hay todo tipo de fórmulas que ahora todo el mundo está lanzando para poder sobreponernos, para poder nosotros mejorar por la cuestión de esta enfermedad que ahora está. Hay una instrucción que da Cristo en la Escritura, y Él mismo se denomina a sí mismo como el camino, como la verdad y la vida. Y también el apóstol Pedro, que fue uno de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, habla en el primer libro, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21 al versículo 25, que es donde vamos a estar leyendo, y dice así, repito, primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al versículo 25, y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este es un pasaje que nos habla acerca
es uno de los favoritos en estos tiempos, nos habla de sanidad y la cosa es que ahora encontramos necesidad no solamente de sanidad física, necesitamos también sanidad emocional. He estado platicando con algunas personas esta semana que están en un estado de ansiedad. He hablado con algunos que están en depresión, he estado platicando con otros tantos que están preocupados por la situación económica que ahora estamos presentando y que viene en un futuro, parece, en una forma más fuerte. Estamos en este momento confrontando una situación difícil. Este pasaje nos da una esperanza porque nos está afirmando y nos está diciendo que el Señor llevó nuestros pecados y que ahora estamos nosotros sanados. Pero el contexto, todo lo que este pasaje menciona es la noticia más gloriosa que el día de hoy yo quisiera presentarte a ti. Mira, empiezo con esta historia. Un niño de 11 años en el desierto de California, en Estados Unidos, cuando iba de excursión con sus padres, se fue alejando de donde estaban ellos reunidos y pensó en un momento en regresar él mismo hasta donde estaban sus padres. Y él dijo, y él usó una lógica: voy a usar mis huellas, voy a ir dejando mis huellas marcadas y entonces voy a esperar a caminar buen tramo y luego regresar confiando en mis huellas. Lo que él no contaba es que vino un aire fuerte, una tormenta de arena y sus huellas fueron borradas. Una historia triste. Este cuerpo fue encontrado 6 días después, muerto. Eran 2 niños, de hecho, y uno de ellos sí sobrevivió, y él vino y dio este testimonio. Caminamos, queríamos seguir las huellas, pero al final del camino nos encontramos con una tormenta de arena, y cuando quisimos regresar, no pudimos. Su compañero murió de sed, de calor, y al otro niño lo encontraron moribundo también. Entonces, el niño, cuando fue encontrado, su cuerpo ya había sido devorado, una gran parte, por animales salvajes del desierto. Otro joven también se extravió en otro desierto en África, y hace algunos años, cuando iba de excursión con un grupo de jóvenes, y después de 2 días perdido en el desierto, se encontró con unas huellas de un caballo, dice, y la siguió hasta que al final de cuentas dio con otras de un camino donde había pasado un vehículo. La siguió y llegó hasta una casa, y ahí encontró ayuda y su vida se salvó. Por las huellas de un caballo, de un animal que había pasado por ahí, él la siguió y su vida se salvó. Después estas huellas lo llevaron a un camino, y este camino lo llevó directamente a una casa en donde encontró ayuda oportuna. Este pasaje nos habla a nosotros de la importancia de seguir las huellas. Todos en este mundo seguimos huellas. Algunos siguen las huellas de algunos artistas, algunos siguen las huellas de las tendencias en internet, algunos siguen las huellas de personajes históricos, algunos siguen las huellas de grandes héroes actuales, algunos políticos. Algunos siguen las huellas de sus padres, algunos siguen las huellas de sus amigos, algunos siguen las huellas de gente que es desconocida, pero que por alguna hazaña se hacen de alguna manera atractivos. Este es un tiempo difícil donde estamos viviendo muchos ventarrones, aires fuertes, tiempo de tormentas, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles. Si es cierto, hay un colapso financiero en todo el mundo. Las naciones están ahora hablando de amenazas de guerra. Los políticos son poco confiables. Hay inseguridad por todas partes. El día de ayer, aquí en nuestra ciudad, tuvimos bastante violencia. El día de antier, de una forma triste. Escuchaba una historia de un hombre que fue a matar al hermano de su enemigo, y su enemigo se levanta con furia a los 10 minutos y va y mata al hermano de este que primero que mató. Y ayer
estaba ahí en el área en donde había 2 funerales a 4 o 3 cuadras de distancia, donde 2 bandas, 2 carteles enemigos habían matado a personas inocentes solamente por el gusto de hacerlo y por dañar al enemigo. Estamos viviendo tiempos difíciles, los niveles de crimen son muchos. Hay una ausencia, hay una pérdida total de los valores. Los niños, los jóvenes, cada vez vemos señales de una desvalorización total. La homosexualidad ha puesto su agenda en nuestra sociedad. La eutanasia está tomando fuerza en países de primer mundo. El terrorismo cobra cientos de víctimas al día. El aborto es tan natural como la concepción para nuestra sociedad el día de hoy. Estos tiempos están tratando de sepultar bajo la arena el camino que Jesús marcó. Estamos en medio de una sociedad tormentosa en donde todo esto que escuchamos y todo esto que estamos viendo están trayendo una tierra y un polvo encima de lo que es el camino. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Él dijo, yo soy el camino. Es el único que se ha levantado en la historia de la humanidad y que tuvimos el privilegio de tener entre nosotros en un punto de la historia, afirmando yo soy el camino, afirmando yo soy la verdad y afirmando yo soy la vida. Jesús afirma y Él dice, yo soy. Y no hay manera de que tú puedas llegar a Dios si no es por medio de mí. Este pasaje, lo que hace el apóstol Pedro, yo creo que pasaron ya bastantes años desde que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Y ahora el apóstol Pedro está dejando esta carta para nosotros a 2000 años de distancia. Pedro nos desenvuelve el camino a nosotros. Pedro, de una manera hermosa, nos pone colirio en los ojos, nos limpia los ojos arenosos y nos dice, hey, escúchame, tú el día de hoy, los que son parte de la iglesia, los que dicen que son cristianos, los que dicen que son creyentes y aún los que no lo son, hay una afirmación aquí. Fuiste llamado a seguir sus pisadas. El diseño de Dios para nosotros es seguir las pisadas de Cristo. Me llama la atención que hoy hemos diluido los términos de lo que es el cristianismo. ¿Cuál es el camino? El apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo y los creyentes del primer siglo, eran conocidos como los seguidores del camino. La Biblia lo menciona antes de que se llamaran cristianos. Se le llamaba la secta del camino. Eran personas que eran indeseables en la sociedad, eran perseguidos por pertenecer a la secta del camino, así se le conocía antes. Eran azotados, eran juzgados por estar y por predicar la doctrina del camino. Muchos de ellos ofrendaron sus vidas, muriendo como mártires por seguir el camino. ¿Cuál es el camino? El camino son las pisadas de Cristo. El camino es el modelo que Jesús ha marcado, porque la iglesia del primer siglo es una iglesia que tuvo mucho impacto. Y la pregunta es, ¿por qué? El libro de los Hechos nos habla de una iglesia poderosa, llena del poder de Dios, y había grandes hazañas. La pregunta es, ¿por qué la iglesia del primer siglo tuvo tanto impacto? Dice la Biblia que era una iglesia poderosa, que donde quiera que estaba presente dejaba marcas. ¿Saben por qué? Porque era una iglesia que entendía con claridad el llamado de Cristo a sus discípulos. Jesús dijo y afirmó, si tú quieres ir en pos de mí, si quieres seguir mi caminar, si quieres seguir mis pasos, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que Jesús afirma. Han pasado poco más de 20 siglos. Y yo quiero mencionar y quiero llamar a todos los que me están escuchando. Hemos diluido los términos de lo que es ser un cristiano. Hemos diluido los términos de lo que es ser un discípulo de Cristo. Hemos negociado con el compromiso de ser verdaderos seguidores de Cristo. Hemos olvidado que el término cristiano
era vivir la expresión del apóstol Pablo cuando dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y él llegó a afirmar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Antes ser cristiano o ser seguidor de Cristo era motivo de burla. Hoy ser cristiano es motivo de moda y orgullo. Antes el cristiano estaba íntimamente relacionado con incomodidades. Hoy ser cristiano está relacionado con comodidad, con confort y con estatus. Antes el cristiano era sinónimo de una muerte segura. Hoy ser cristiano es opulencia, es prosperidad y bendiciones al por mayor. Antes ser cristiano era renunciar a tu propia vida. Y no es estimar tu vida, y no estimar las cosas que te causaban placer, sino, como cantábamos hace un momento, escuchábamos este canto, encontrar en Él nuestro mayor deleite y satisfacción. Era ser cristiano. Hoy escucho a muchas personas, no importa la religión, que sea o denominación que sea, decir, es que yo soy cristiano, es que yo creo en Cristo. Escuchamos términos tan generales como decir, es que si el de arriba quiere. Escuchamos términos como es que si mi Padre desea. Escuchamos términos como decir, es si Dios quisiera. No. Yo te digo algo. Ser cristiano no es solamente tener una alusión o decir, yo soy hijo de Dios. Ser cristiano no es solamente vivir de una forma religiosa si tú vas a la iglesia el domingo. Ser cristiano no es porque tu familia era de una trascendencia cristiana o católica o evangélica. Eso no es ser cristiano. La tradición no es el cristianismo. La generación de religión que se practica en tu casa, eso no define la vida cristiana. La vida cristiana es definida solamente si tú sigues a Cristo. Si tú eres seguidor de Cristo, yo te digo el día de hoy, entonces tú caminas conforme a la medida que el Señor ha establecido. Hoy ser cristiano parece que se ha diluido. Antes ser cristiano era algo difícil. Hoy ser cristiano parece que es decretado. Hoy leo muchas publicaciones en internet, escucho personas hablar, dice, yo declaro bendición sobre mi vida, yo decreto, yo reclamo que Dios venga y nos bendiga. Cuando nos olvidamos que ser cristiano es vivir bajo la autoridad de Dios. Hoy parece que ser cristiano es sentirnos parte o sentirnos la cuarta persona de la Trinidad. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Como si pudiéramos manipular a Dios a nuestro antojo. Nos sentimos soberanos. Antes ser cristiano era morir en el Coliseo romano alabando a Dios. Hoy ser cristiano es parecernos más al mundo. Para que no vean la diferencia. Es estar negociando con la moda, es estar negociando con las tendencias, es estar negociando con la manera de hablar. Yo te pregunto a ti, persona que me escucha y persona que está en casa, yo te digo el día de hoy, ¿qué tipo de cristianismo estás viviendo? ¿Eres realmente un cristiano o no? ¿Ves las pisadas de Jesús en tu vida diaria? ¿Las vas siguiendo? ¿Aún puedes lograr distinguir el camino que Él ha dejado trazado? Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué pisadas estás siguiendo? Y aquellas personas que me escuchan y que se llaman a sí mismas cristianas, yo les digo, ¿qué tipo de cristianismo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Punto número 2, Dios nos llama a seguir sus pisadas, porque ese es el camino que Él ha probado. Dice el versículo 22 que leíamos, el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús
alguien que es santo, es el Hijo de Dios, es quien ha trazado este camino. Es un camino diseñado por Él. Él ha dejado estas marcas y Él dejó una vereda marcada. En Gálatas capítulo 5, Pablo nos habla del fruto del Espíritu, como las marcas del Espíritu de Dios cuando está presente en la vida de una persona. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si tú dices, sí, yo soy hijo de Dios, entonces yo te digo el día de hoy, revisa tu vida. Gálatas capítulo 5 nos pone una balanza y nos muestra una prueba como saber si tú eres verdaderamente un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, si realmente sigues las pisadas de Jesús o si no sigues las pisadas de Jesús. Este pasaje nos habla contundentemente y dice que el fruto del Espíritu, la marca de que estás caminando en las sendas, en el camino, en la verdad y en la vida es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Todo esto son marcas indubitables de que el Espíritu de Dios habita en ti. Son marcas reales de que tú eres un hijo de Dios. Son marcas al final de que tú estás siguiendo las pisadas de Cristo. Estas marcas no se pueden producir de manera natural. Hay una diferencia entre huella y pisada. La huella es una marca temporal que está expuesta a cambios. Es una evidencia de que alguien caminó por ahí, pero no pretende ser algo permanente. En contraste con las pisadas, estas son marcas permanentes, profundas, perceptibles. Son evidencias constantes del camino de alguien. Estas marcas no se pueden producir de forma natural. Estas pisadas no se pueden imitar. Estas pisadas, las pisadas de Jesús, solo están en una parte y están en Cristo. Tú no puedes imitar las pisadas de Cristo. Necesitas del poder de Jesús. Necesitas del poder santificador de su Espíritu Santo que transforme tu vida para que tú estés capacitado y caminar siguiendo las pisadas de Cristo. Las modas son temporales. Todo lo que es creado es temporal. Todo lo que produzca el hombre es temporal. Pero lo que Cristo hace es eterno, permanece. Dice la Escritura en Mateo 24:35, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Eso es lo que dice Jesús. Dios instituye la iglesia. Dios llama a un grupo de personas y los llama para ser sus hijos con el único propósito de que vivamos para su gloria, para que caminemos como Jesús, pareciéndonos a Jesús cada vez más, y también para que a través de nuestro testimonio vean el carácter de Cristo, para que vean con claridad el camino, para que distingan las huellas de Jesús. Yo te quiero preguntar hoy, te quiero retar, ¿de qué manera vives ante los demás? ¿Vives de manera que los demás que te rodean desean seguir tus huellas porque ellos están enterados de que tú tienes la verdad? ¿Eres tú una persona modelo en tu comunidad, con tus vecinos, con tus amigos? ¿Realmente en ti hay amor? ¿Eres una persona con gozo, con una disponibilidad de servir? Si no es así, entonces, ¿por qué te llamas cristiano a ti mismo? El contexto de este pasaje es el sufrimiento. Está el apóstol Pedro hablando y diciendo, hey, yo sé que vamos a pasar por tormentas, por dificultades, vamos a pasar por necesidad, vamos a tener tiempos de estrechez económica, vamos a pasar por crisis matrimoniales, vamos a tener problemas con nuestros hijos. Algunos tal vez ahora tienen a sus hijos en prisión. Algunos tal vez hoy están batallando con drogadicción. Algunos están batallando con alcoholismo. El apóstol Pedro está hablando a todos y le está diciendo, hey,
La respuesta está en seguir el camino que Jesús ha trazado, y ese camino son sus pisadas. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo caminas? ¿Estás caminando en el Espíritu como Cristo? ¿Caminas en amor? ¿Caminas de manera sabia? ¿Es tu caminar nuevo y diferente? ¿Caminas como embajador de Jesús verdaderamente, si eres un hijo de Dios o no? O tal vez eres un hijo falso. Tal vez eres un hijo pirata de Jesús. Yo te digo el día de hoy, Jesús no tiene hijos falsos. Jesús tiene solamente hijos verdaderos, y sus hijos verdaderos hacen su voluntad. Sus hijos verdaderos se parecen a Él. Jesús hoy te habla y te susurra al oído y te dice, hey, te dice, ¿quieres seguir mis pisadas? Entonces, niégate a ti mismo. Busca el señorío de Cristo, que ya no seas dirigido por tu propia voluntad, que ya no seas dirigido por tus ímpetus, por tus deseos. Busca el señorío de Cristo, búscalo y pídele y dile a Jesús, Jesús, quiero ser tu hijo. Señor, quiero que seas mi Señor. Clámale a Él y dile, Señor, quiero caminar en tus pisadas. Tal vez hoy mismo estás caminando entre zarzales, entre hierbajos, estás siendo lastimado, tus piernas están siendo rasguñadas. Tal vez tu caminar el día de hoy sea sobre un camino de vidrio cortado. Tal vez hoy mismo estás haciéndote daño en la manera como estás viviendo. Tal vez estás viviendo en inmoralidad, tal vez hoy estás considerando el suicidio como una opción. Yo te digo el día de hoy, Jesús habla a tu oído el día de hoy. Ahí donde estás, Jesús te habla y te dice, hey, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús ha dejado las pisadas listas, un camino perfecto, limpio, santo y recto que Él ha dejado en una marca para que tú y yo caminemos y tengamos un caminar seguro. ¿Quieres seguirle este día? ¿O quieres morir en el desierto? Tal vez hoy estás perdido y estás caminando desorientado. Tal vez el día de hoy estás confrontando un futuro incierto. Tal vez hoy has perdido la esperanza. Tal vez has perdido a un familiar en el hospital. Tal vez has tenido un funeral hace poco tiempo. Tal vez hoy estás con una ansiedad inagotable. Yo te digo el día de hoy, ven a Jesús. Jesús es el camino. Jesús ha dejado las pisadas trazadas. Dios nos llama a seguir sus pisadas porque eso nos da vida. Dice el versículo 24 de nuestro pasaje que leíamos, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, porque para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces este pasaje nos dice que estábamos muertos. Si sin Dios estamos muertos, somos cadáveres. Los cadáveres no pueden producir nada bueno, no producen vida. Pero ahora, por medio de Cristo, estamos vivos. La pregunta, amado amigo que me escuchas, es: ¿estás vivo o estás muerto el día de hoy? Si estás en Cristo, estás vivo. Si no estás en Cristo, seguramente estás muerto, dice la Escritura, sin Dios y sin esperanza. Estábamos muertos, ahora por la obra de Cristo estamos vivos. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora somos cadáveres, pero al pecado. Ahora somos cadáveres a nuestros deseos. Así que cuando viene la envidia y toca la puerta de nuestro corazón, debe encontrar un cadáver. Cuando un oso llega y ataca a un cazador, el cazador tiene el instinto inmediato por su entrenamiento de tirarse al suelo y fingir una muerte. De tal manera que cuando el oso llega, husmea y encuentra un cadáver, el oso simplemente se aleja y deja de molestar a este hombre.
¿Cómo encuentra el pecado en tu vida? Cuando llega la tentación, cuando llega el momento difícil, cuando llega la ansiedad, cuando llega esos momentos suicidas. Yo te pregunto a ti, ¿cómo respondes? Si estás en Cristo, entonces estás muerto al pecado. Si no estás en Cristo, entonces cada vez que llega el oso terrible del pecado, cada vez que llegan los pensamientos terribles, cada vez que llega la inmoralidad a asaltar tu cuerpo, tu vida, inmediatamente respondes como alguien que está vivo y dispuesto a morir en las manos de ese oso. Cuando el pecado llama a tu puerta, cuando viene la tentación, ¿qué es lo que encuentra? ¿Encuentra un cadáver? ¿O encuentra un cuerpo dispuesto a dar rienda suelta al pecado? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Encuentra un templo del Espíritu Santo, como dice la Escritura? ¿O encuentra una mente desordenada? ¿Encuentra a un verdadero seguidor de Cristo o a una persona que es llevada por cualquier idea, por cualquier viento? ¿Nos encuentra cimentados en Cristo, siguiendo sus pisadas? ¿O nos encuentra como nubes sin agua, como menciona el libro de Judas? Mira, todos somos seguidores. Todos seguimos algo. Todos seguimos a alguien. Algunos seguimos a la moda, otros imitamos tendencias de otras culturas. Todos queremos parecernos a alguien, admiramos a personas, tenemos aspiraciones. Esto nos recuerda que hay algunos dichos que dicen: dime qué admiras y te diré en qué te vas a convertir. Otro dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Lo que más amas, eso es el objeto de tu adoración. Si Jesús es lo que más amas, si Él es el centro de tu vida, si tú estás dispuesto a seguir sus pisadas, entonces tu manera de vivir siempre va a reflejar la obra y la persona de Cristo. Su bondad, su amor, su misericordia, su pasión, su deseo de amar y servir a otros. Hace bastantes años, tuve un accidente en una de mis piernas, en la pierna derecha, y fui a terapias. En una de esas terapias me acuerdo que tuve mucho dolor, al punto de que me desmayé. Eran terapias dolorosas, pero eran necesarias para poder volver a caminar, porque por un año no caminé. Me acuerdo que me ponían un espejo enfrente, y ese espejo me ayudaba a mí a poder ver cómo estaban alineados mis pies. Había un terapista que me había enseñado otra vez a caminar a mis 20 y tantos años. Mi pie tendía a sacarlo a un lado siempre. Y me acuerdo que él traía una vara, y con la vara siempre me recordaba y me tocaba el pie y me decía: mete el pie. Y era el momento más terrible para mí. Yo decía: yo hoy voy a caminar bien. Y por más que me esforzaba, no podía, pero necesitaba a alguien que siempre me estuviera animando con una vara, diciéndome: mete el pie. Me sentía un caballo en esa época. Hoy el Señor nos llama a muchos de nosotros, y Él nos dice, como aquel terapista a mí me decía, con una vara, y nos habla a través del apóstol Pedro y nos dice: hey, estás caminando mal, estás caminando chueco, agarraste un camino inadecuado. El camino que estás llevando, las pisadas que estás siguiendo, el modelo que tienes de vida es el no correcto. Necesitas a Jesús, necesitas a Cristo. Gracias a Dios por su palabra bendita que nos habla y que nos permite estar enderezando nuestro caminar. En medio de esta crisis que tenemos el día de hoy, yo te pregunto: ¿cómo estás caminando? ¿Cómo te ve varón que está en casa? ¿Cómo te está viendo tu hijo, tu hija, tu esposa? ¿Qué tipo de hombre eres ante tu familia? ¿Cómo te está viendo tu esposo o mujer que estás en casa? ¿Cómo te están viendo tus padres? ¿Cómo te están viendo tus hijos? ¿Cómo te está viendo tu vecino en medio de esta crisis? Yo te digo el día de hoy, y con la vara de la palabra del Señor, de una forma tierna, el Señor nos habla y nos dice: hey,
que estás caminando equivocadamente. Y yo te quiero animar, sigue las pisadas de Cristo. Sigue a Jesús. Te digo algo, hoy el Señor sigue llamándonos a nosotros. Jesús no solo le dijo a los discípulos, sígueme. Él los instruyó, los entrenó durante 3 años. Jesús no era un fanático. Jesús no era un sectario que solo pedía seguidores. Jesús formó discípulos y Él sigue formando discípulos. Jesús sigue llamando. Tal vez hoy estás en la barca como los discípulos cuando fueron llamados, y tal vez tu barca se llama desesperación. Tal vez tu barca se llama desesperanza total. Tal vez tu barca se llama una falta de paz. Tal vez tu barca el día de hoy es vicio. Tal vez tu barca es cansancio y hartazgo. Tal vez tu barca es una falta de economía. Tal vez tu barca está vacía. Pero yo te digo el día de hoy, Jesús sigue hablando con su tierna voz a los discípulos y el llamado es el mismo. Sígueme, sígueme, dice Jesús. Y ese llamado a seguirlo implica caminar las pisadas que Él marcó. Él los instruyó, los entrenó durante 3 años. Hoy el mismo Señor sigue llamando a miles a sus filas, sigue entrenándolos. Y sabes, Jesús nos pone frente al espejo y está con una varita en su cayado, como dice el Salmo 23, y Él nos muestra el camino a través de su palabra. Y Él ha dado un regalo glorioso, que es el poder de su Espíritu Santo, que es el que nos va alineando hasta que caminemos de forma adecuada. Dice este pasaje gloriosamente en el versículo 25: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han sido o han regresado al pastor, al obispo de vuestras almas. Vivíamos desordenadamente, vivíamos descarriados, fuera del camino, como un tren descarrilado que solamente asegura una tragedia. Vivíamos como un auto en sentido contrario, como un borracho en un camino o en una carretera de alta velocidad. Pero el Señor nos alineó. Él con tiernos brazos nos ha pastoreado, con una voz gloriosa nos ha llamado, nos mostró la senda de la vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Sigues descarriado? ¿Qué pasos estás siguiendo? Y yo te pregunto, ¿logras identificar las huellas de Jesús en tu vida? ¿Aún caminas en los pasos de Jesús? Es posible que en algún momento de tu vida perdiste el rumbo del camino. Jesús hoy te dice, sígueme. El apóstol Pedro, que estuvo con él, hoy nos dice, sigue sus pisadas. Yo te quiero invitar a ti que me escuchas el día de hoy. Si es tu deseo seguir las pisadas de Cristo, si es tu deseo el día de hoy caminar con Él, si tú deseas el día de hoy cambiar tu manera de vivir, si es tu deseo el día de hoy cambiar tus circunstancias, ¿sabes qué? Tú no puedes. Pero hay uno que dice, sígueme. Ese dice que Él es el Todopoderoso. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Yo te invito a que juntos el día de hoy oremos. Y ahí donde estás en casa, y hoy que estamos aquí, vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que hable a nuestros corazones, que nos muestre el camino, que venga con su poder y que sople en nuestra vida y que podamos distinguir esas gloriosas pisadas. Vamos a orar en esta hora. Yo te invito a que inclines tu rostro y que juntos ahí donde estamos oremos. Bendito Jesús, es hermoso el camino que tú has dejado, Señor. Es un camino, Señor, que lleva al cielo, así dice tu palabra. Tú eres el camino, Señor, tú eres la verdad y tú eres la vida. Dice la Escritura que nadie viene a ti, Señor, si no es a través de ti. Necesitamos esas huellas, Señor. Padre, danos el don del arrepentimiento, Señor.
Padre, si hay personas que nos están escuchando que hoy están llorando, que están al borde de la desesperación, personas que no tienen alimento en el refri, personas que se asoman a la alacena y no encuentran qué darle a sus pequeños que están llorando ahora mismo. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, sopla, Señor, muestra el camino. Permíteles a ellos, Señor, ver el camino de la vida y que ellos, Padre, puedan descansar en ti. Señor, provee para el necesitado, provee para el que está desesperado, Señor. Padre, te pedimos por los trabajos, pero sobre todas las cosas te pedimos, Señor, que nos permitas caminar en tus huellas. Permítenos caminar, Señor, siguiendo tus pasos, porque tú eres el camino nomás. Señor, recibe la gloria, recibe la honra. Señor, dales el don del arrepentimiento a aquellas personas que nos escuchan. Padre, pon en ellos un deseo santo por seguirte, por servirte, por vivir, Señor, llenos de tu espíritu, caminando, Señor, como tú caminaste en esta tierra. Padre, y que en este tiempo difícil podamos levantar nuestra mirada al cielo y decir: ¿a quién tengo yo fuera de ti, Señor? Fuera de ti no tengo nada. Señor, gracias te damos en esta tarde. Te pedimos una bendición especial para cada persona que nos escucha. Una bendición especial para cada hogar que el día de hoy está escuchando este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando por medio de la red. Si tú tienes una petición de oración y estás viéndonos por Facebook ahora mismo, puedes ponerla. Te aseguro que vamos a estar orando por tu petición. Si es tu deseo el día de hoy, el decirle a Jesús: Jesús, quiero que tú seas el Señor de mi vida, ponlo ahí, platícanos, queremos orar por ti. Yo te recuerdo mi número de teléfono, si me quieres marcar, aquí en Ciudad Juárez, número 656-705-0020. Y es nuestro deseo orar por ti, escucharte y poder ayudarte. Que Dios te bendiga, que ha sido una bendición estar contigo el día de hoy.